Marcos González, encargado del proyecto de limpieza que se está ejecutando en Villa González. Marcos, ¿cuál es el abarque? ¿Hasta dónde llega realmente ese proyecto de limpieza en estos momentos? Bueno, yo pienso que el proyecto llega hasta donde llegue la basura en Villa González. Estamos tratando de abarcar el municipio completo con todas sus zonas aledañas. Y ya iniciamos el domingo pasado un operativo de limpieza, seguimos hoy, y mientras tanto quede basura en Villa González, vamos a estar en el operativo. ¿Será esporádico, mi señor, o solamente, por un tiempo, todos los fines de semana? ¿Cómo va a ser el proceso? Hasta mientras tanto vamos a operar todos los fines de semana. Diario se recoge basura, pero los fines de semana vamos a tratar de hacer operativos porque hay basura que no se puede recoger diaria porque es demasiado lo que se acumula. Y hacía mucho tiempo que no se limpiaban estos rincones que estamos limpiando ahora. Marco, pero yo quiero saber, ¿esto abarca solamente el centro del municipio o abarca los caminos vecinales de los parajes más cercanos? Porque nosotros andamos por todas partes y hemos visto el abandono que tienen los caminos vecinales. ¿Esto abarca los caminos vecinales de los parajes más cercanos? Como tú podrás ver, si te desplazas ahora mismo, la zona de Palmar, la carretera de Palmar, hay una brigada bastante amplia con equipo pesado. Esa es la carretera principal. Exactamente, pero si te desplazas también por Palmarejo, hay otra brigada también. Y si te desplazas por Vanegas, hay otra brigada también. El objetivo es, cuando se termine en una zona, coger la otra. Todo lo que pertenezca a Villa González, no importa las zonas aledañas que sean. ¿Cuáles instituciones le están dando apoyo? La mancomunidad son los ayuntamientos asociados de esta zona. Aquí está Navarrete, Esperanza, Guananico, Inver, Altamira, todos esos ayuntamientos. ¿Por qué no se integra la comunidad? Entonces se trata de integrar la comunidad, ya que son los mayores afectados. Sí, pero no podemos quejarnos de la gente de Villa González. Nosotros tenemos más de 200 personas de Villa González que voluntariamente está hoy con una escoba, un pico, una pala, con lo que sea, porque está trabajando gratis. Marco, hay una cosa que está sucediendo. Por ejemplo, están usando la única unidad en el cuerpo de bomberos para echarle agua a los contenedores. La única unidad que hay. O sea, ¿tú crees que eso es viable? Si de un momento a otro aparece un fuego, ¿qué va a pasar? Sencillamente la sacamos de ahí, la llenamos de agua y lo mandamos a apagar el fuego. Porque si tú tienes una camisa, tú te pones esa. Ahora, si tú no tienes, no te pones nada. Pero tú usas lo que tienes. Tenemos uno, lo usamos. Se presentó una emergencia, la sacamos de aquí y la llevamos al otro lado. Pero Marco, podría buscarse un camión cisterna por ahí, alquilado, prestado, como fuera. Prestado, pero usando la única unidad que está en servicio del cuerpo de bomberos. Yo veo ilógico eso. ¿Tú sabes qué pasa? Vamos a esperar que llenen el camión para ir a apagar el fuego. Muy bien, tenemos un camioncito aquí, pero esta gestión pasada lo dejó dañado. Pero está bien. Entonces, escúchame, hay que arreglarlo. Hasta mientras tanto se arregle, ¿qué tú tienes que hacer? Usar el que tiene y el que tú tienes ese. No, para este operativo debió buscarse un camión cisterna, no usar la única unidad. Yo lo que pienso que se debió hacer es el síndico saliente, dejar los aparatos buenos, que lo dejó todo dañado. Mira, tenemos 2 camiones parados allá, que no funcionan por eso. Tenemos el camioncito del agua parado, que no funciona porque lo dejaron dañado también. No, porque para traer de aquí para adelante que hay que ver las cosas. Hay que hacer las cosas con lógica. Ese camión, yo soy de criterio que no debe usarse en eso, porque es la única unidad que hay buena en el cuerpo de bomberos. Sea que la dejó la otra administración, o sea que lo tiene esta, pero es la única unidad, no se debe usar para eso. O sea, habiendo camiones cisternas por ahí, se pueden conseguir. Déjame ver si te entiendo. Tú lo que me dices es que si tú lo único que tienes para comer es un plátano, tú mejor no te lo comes para dejarlo ahí de emergencia. No, tú tienes que usarlo con la precaución de que cualquier cosa arribar, porque teníamos uno de emergencia que nos iba a traer a Mantina de Navarrete, pero hubo dificultad hoy para ese camión. Entonces ese es el que tenemos.